David Luna, precandidato presidencial y actual senador, lanzó un mensaje contundente durante una entrevista con Infobae Colombia en la que abordó uno de los temas que, según él, representa la mayor amenaza institucional que enfrenta el país, el narcotráfico. Con un discurso fuerte, lleno de datos y de comparaciones históricas, Luna señaló que este flagelo no solo está más presente que nunca en la vida de los colombianos, sino que además ha permeado de manera peligrosa la política, la economía y hasta la cotidianidad de la sociedad. Para el dirigente político, la situación es de una magnitud tal que requiere un debate nacional profundo y una acción decidida por parte de las instituciones y de la ciudadanía en general. Con 50 años de edad y una trayectoria que abarca casi 3 décadas en la vida pública, David Luna recordó sus inicios en una junta de acción comunal, desde donde empezó a forjar su carrera política que lo llevaría a ser edil, concejal, congresista, viceministro y ministro. Hoy, desde su curul en el Senado y con la aspiración de llegar a la presidencia, sostiene que Colombia necesita un cambio generacional y una recuperación de la confianza en la política. Según sus palabras, el narcotráfico es la madre de todos los problemas, porque desencadena una serie de consecuencias que impactan directamente en la seguridad, en la justicia y en la estabilidad del país. En la entrevista, Luna comparó la producción actual de cocaína con la que existía en la época de Pablo Escobar, resaltando que en los años 90 la producción era de alrededor de 100 toneladas, mientras que hoy alcanza cifras alarmantes de 3.000 toneladas, derivadas de unas 400.000 hectáreas de hoja de coca sembrada. Ese crecimiento desmesurado, advirtió, no es un dato frío, sino la prueba de que el narcotráfico está en expansión y que su poder de corrupción y violencia se extiende a todos los niveles. Aseguró que la indiferencia social frente a estas cifras resulta preocupante porque refleja que la sociedad empieza a normalizar un fenómeno que destruye instituciones, daña la convivencia y perpetúa ciclos de violencia. Luna no se limitó a hablar de cifras, sino que fue más allá al criticar de manera directa lo que considera una cercanía indebida entre el gobierno actual y los grupos armados ilegales. Señaló que el narcotráfico ha encontrado un espacio dentro de la política a través de acuerdos y negociaciones que, según él, terminan siendo más una muestra de compinchería que de verdadera voluntad de enfrentar el problema. En este punto, acusó al presidente Gustavo Petro de mantener relaciones que favorecen la expansión del narcotráfico y, con un tono aún más duro, señaló a Nicolás Maduro como el jefe de los narcos en Colombia, argumentando que desde Venezuela se permite y se fomenta la expansión de este negocio ilícito que tanto afecta al país. El precandidato hizo énfasis en que la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse a discursos retóricos ni a medidas cosméticas, sino que debe ser un compromiso integral que incluya instituciones fuertes, cooperación internacional y políticas claras que no se contradigan. Según Luna, la corrupción que genera el narcotráfico penetra de manera tan profunda que alcanza desde líderes locales hasta funcionarios nacionales, lo que hace aún más difícil enfrentar este fenómeno. Pero insistió en que la falta de acción contundente no es opción, porque el costo de no hacerlo es permitir que el país se hunda cada vez más en dinámicas violentas y corruptas que afectan directamente a la población. Con una voz firme, recalcó que las consecuencias del narcotráfico no se limitan al negocio ilegal en sí mismo, sino que están presentes en múltiples dimensiones de la vida nacional. En la política, por ejemplo, aseguró que los recursos del narcotráfico financian campañas, manipulan decisiones y comprometen la independencia de las instituciones. En la economía, distorsionan los mercados, alimentan la informalidad y favorecen estructuras criminales que compiten con sectores legales. Y en la sociedad, generan una cultura de violencia, de miedo y de desconfianza que mina la cohesión social. Para Luna, todo esto convierte al narcotráfico en el verdadero enemigo interno del país. Durante la entrevista también se refirió a la forma en que los grupos armados ilegales, alimentados por los recursos del narcotráfico, se fortalecen en las regiones más apartadas y marginadas de Colombia. Según sus palabras, estos grupos no solo controlan economías locales, sino que además reemplazan al Estado en funciones básicas, imponiendo sus propias reglas, cobrando impuestos ilegales y estableciendo estructuras de poder paralelas. Para el senador, ese control territorial representa una amenaza grave a la soberanía del país y a la seguridad de los ciudadanos, porque implica que amplias zonas del territorio nacional están bajo la influencia directa de estructuras criminales. Al ser cuestionado sobre cómo enfrentar un problema de tal magnitud, Luna sostuvo que es necesario aplicar políticas coherentes y sostenibles que no se limiten a la erradicación forzada, sino que combinen la sustitución de cultivos, la presencia real del Estado en los territorios y la inversión en desarrollo rural. Aclaró que, si bien los cultivos ilícitos son una parte visible del problema, la verdadera raíz está en las redes internacionales que compran, transportan y comercializan la droga. En ese sentido, insistió en que la cooperación internacional es fundamental, porque sin un compromiso serio de países consumidores y de organismos internacionales,
Colombia seguirá cargando de manera desproporcionada con el peso de una crisis que tiene impactos globales. Otro aspecto que resaltó en su intervención fue la necesidad de una justicia eficaz y una fuerza pública fortalecida. Luna explicó que el sistema judicial colombiano se encuentra debilitado y muchas veces incapaz de procesar con rapidez y eficacia los delitos relacionados con el narcotráfico. Esa debilidad, advirtió, genera un círculo vicioso en el que los criminales operan con impunidad, lo que alimenta aún más la expansión del negocio. Frente a la fuerza pública, señaló que debe ser respaldada con recursos, tecnología y condiciones dignas para enfrentar a organizaciones que hoy cuentan con armamento sofisticado y redes de poder transnacional. En su análisis, también incluyó una mirada crítica al papel de la política y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. Según Luna, la percepción de que muchos políticos terminan aliados, directa o indirectamente, con intereses ilegales, mina la legitimidad de las instituciones y desincentiva la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. Para él, reconstruir esa confianza implica una renovación generacional, en la que nuevos liderazgos asuman con compromiso y sin ataduras con el pasado. Señaló que su aspiración presidencial no es un capricho personal, sino una convicción de que es necesario dar un paso al frente para evitar que el país siga atrapado en un círculo de violencia y corrupción. Luna advirtió que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un obstáculo para el desarrollo. En su visión, mientras el país no logre romper con esta cadena de ilegalidad, será difícil atraer inversiones, fortalecer sectores productivos y garantizar condiciones de vida dignas para la población. El impacto de esta economía criminal, dijo, se traduce en menos oportunidades, en regiones enteras condenadas a la marginalidad y en miles de jóvenes que encuentran en las economías ilegales una salida ante la falta de alternativas. Asimismo, se refirió al papel de la comunidad internacional y a la necesidad de que ésta asuma una mayor responsabilidad frente al consumo de drogas. Según Luna, los países desarrollados que demandan cocaína no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras Colombia pone las víctimas y los costos de una guerra que se libra en sus territorios. Aseguró que mientras no haya un compromiso real en la reducción de la demanda, la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo una batalla desigual. En la entrevista con Infobae, el precandidato insistió en que el futuro de Colombia depende de decisiones valientes y de una ciudadanía activa que no acepte la corrupción ni la violencia como parte inevitable de su realidad. En este sentido, exhortó a los colombianos a no dejarse llevar por el conformismo ni por la resignación, sino a exigir a sus dirigentes transparencia, resultados y compromiso real en la lucha contra el narcotráfico. Para él, la verdadera transformación del país pasa por romper con esas cadenas que han atrapado a generaciones y que siguen impidiendo el progreso de la nación. Finalmente, al cerrar su intervención, David Luna recalcó que sus críticas no son solo una denuncia, sino un llamado a la acción. Señaló que, si bien es consciente de los riesgos y de las dificultades, tiene la convicción de que Colombia puede superar esta crisis si logra unir a sus ciudadanos en torno a un propósito común, derrotar al narcotráfico y recuperar la esperanza en la política. Dijo que su aspiración presidencial se sustenta en esa convicción y en la certeza de que llegó el momento de asumir responsabilidades sin cálculos personales, porque lo que está en juego es el futuro mismo de la nación. Si te interesa este tipo de análisis y quieres estar al tanto de las noticias más importantes que marcan la realidad de Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario sobre lo que piensas de estas declaraciones. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.